Ya. Buenas tardes a todos. Juan, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. La verdad es que quiero agradecer, hombre, que hayas trasladado a Córdoba para compartir este rato con Osaja Córdoba. Me están diciendo que conectados están en torno a las 300 personas con las que tenemos o tienes un gran nivel de audiencia. La verdad es que esto es una sesión informativa. Nosotros todos los años vamos recorriendo pueblos aquí en Córdoba con los distintos sectores de la economía agraria, pues pasando información, escuchando las cuitas, en definitiva trasladándolas a quien procede. Pero ahora con la pandemia pues hemos tenido que dejar la actividad presencial y venirnos a este sistema totalmente innovador. Yo la verdad diría que esto es cómodo porque te permite no desplazarte a muchos sitios, pero por otra parte el calor de las presenciales en la que es un poco frío. A lo mejor no ve uno, está viendo en la cámara y me lanza a hacer una pregunta, no me lanza a hacer una pregunta. En fin, y cuando estás presencialmente yo creo que te animas a intervenir. La verdad es que ya entrando un poquito en el tema, yo creo que está todo bien, ¿no? Me preocupa el tema del precio del aceite, ¿no? Me preocupa. No el que tiene, sino... y admiro a los americanos, ¿no? Yo soy presidente de la Lonja de Córdoba y hemos abierto hace unos meses la Lonja de la Almendra. Y la verdad es que los maestros son los americanos, que teniendo un 80 o un 90% de la producción mundial, realmente lo ejercen, ¿no? Lo ejercen y lo controlan. Ellos, antes de que el Grupo de España entre en el mercado, ya están ellos copando el 80% del mercado europeo, ¿no? En fin, son magistrales, ¿no? Y lo hacen muy bien, ¿no? Yo, bueno, a mí me preocupa que cuando se habla del precio del aceite, he oído escuchar por ahí que es un tema de sensaciones, ¿no? De que, bueno, que si el tiempo cambia, que si no cambia, que hay perspectivas, de que a ver qué pasa, de lo que veo, de que ver. En fin, yo creo que sería interesante ese tema, pues, tener más que sensaciones. ¿Qué pasa en ese tema ahí, no? Y luego los precios, ¿no? Yo la verdad es que constituye un avance y un tema interesante lo que se propone en la ley de la cadena de evaluación de los costes. Yo creo que para que este tema, bueno, es importante, pero yo creo que más que los costes de los distintos tipos de olivar, son los costes también de los distintos tipos de olivarero, ¿no? Porque eso es un mundo, una galaxia, lo que haga uno a lo mejor no lo hace otro, en definitiva los resultados de costes son bastante diferentes. Pues, en fin, eso junto a las técnicas de recolección, en lo que yo que en Córdoba Universidad está haciendo avances, es otro tema muy importante para lo que se llama el olivar clásico o tradicional, ¿no? Que por lo visto en algunos sitios cuando están renovando siguen con ese sistema. Me quedo un poco sorprendido. Pero en fin, todo ello yo creo que es lo que vas a tratar aquí y sin duda muy interesante para todos. Y para mí mismo y para los alrededor de 300 escuchantes y videoconferenciantes que están ahí cerca. Luego, pues hay posibilidad como natural de hacer, a través del chat, hacer preguntas que te pueden hacer. Y voy a dar unas palabras con respecto a lo que tengo. Tus antecedentes, tu currículo, que es muy interesante. Juan, eres consultor estratégico de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente o el Consejo Agrícola Internacional, COI, entre otras. Eres profesor permanente en excedencia de la Universidad de Jaén, aunque también has compartido clases en universidades como la de Córdoba, Menéndez Pelayo, Zaragoza, Valencia, la UNIA, Pablo Olavide, Évora y algunos máster posgrados. Cuentas con más de 500 aportaciones científicas, entre libros, capítulos, artículos, y fuiste considerado, entre otras, por la revista Mercafé como una de las 20 personas que en mayor medida influyeron en el sector internacional del aceite de oliva. Es un auténtico placer tenerte aquí y desde luego vamos a escuchar cosas más que interesantes. Adelante, Juan, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio, y gracias por la quito con vuestro permiso, ¿vale? Para que... Muchísimas gracias, Ignacio. Y muchísimas gracias también a Saja, muchísimas gracias a Cobat, a Agropelayo, a Coseas y bueno, y
ya pongo mi presentación. Ya se ve, ¿no? Ya se ve. Sí, y muchas gracias también, por supuesto, a CBH. ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se escucha? No. ¿Le has dado al botoncito? Sí, le he dado al botoncito. ¿Le doy otra vez? Perdona. Es lo que... ahora le doy aquí, ¿no? Le doy aquí, ¿no? Ya. Perdón. Como decía, muchas gracias a Saja, muchas gracias a Caja Rural del Sur, muchas gracias Ignacio por haberme presentado, muchas gracias a CBH y a Galpardo, que además hoy coincidimos con la fusión. Y antes de empezar, quería comentar una cosa importante. No sé si los que nos están viendo saben por qué las aves vuelan en ángulo como las dos as de bala. Si se dan cuenta, las aves vuelan todas en ángulo. La razón de que las aves vuelen en ángulo es que el primero se esfuerza mucho más que los siguientes y evita que los siguientes trabajen aproximadamente en un 80-90%. O sea, la cooperación hace que las cosas funcionen mucho mejor. La colaboración hace que las cosas funcionen bastante mejor. Y hoy la fusión entre Galpardo y CBH pues, es un ejemplo claro de que no solo esto le funciona a las aves, ¿no? Sino que también le funciona al resto de compañías y en entornos completamente distintos. Por lo tanto, mi más sincera enhorabuena a las personas que han hecho posible que esta compañía pues, sea la suma de esfuerzos, de capacidades, de tecnología, de conocimiento, de experiencia y de muchas otras cosas. Sin más, paso a la presentación. ¿De qué voy a hablar? Bueno, pues me habéis dicho que hable en 20 minutos y tú me has dicho, Ignacio, más o menos las cosas que queremos. Pues bueno, voy a ver si me deja... Sí, perdonad. Voy a hablar de precios, voy a hablar de qué está ocurriendo, ¿vale? Y voy a hablar de qué puede ocurrir. Bueno, todo el mundo, o casi todos sabemos, que a nivel mundial hay 67 países que producen aceite de oliva. Esto es conocido para todos y que ahora mismo acaba de terminar una campaña y un poquito antes pues terminó, ahora mismo acaba de terminar la campaña, no ha terminado todavía la campaña del hemisferio sur, aunque la que ha terminado pues la nuestra del hemisferio norte. Hay 11,5 millones de hectáreas distribuidas a nivel internacional de olivar. ¿Y por qué hasta ahora teníamos unos precios y ahora tenemos otros precios? Pues la razón es bien sencilla. Si ven en esta slide, la falta de promoción, o sea, cuando la oferta es mayor que la demanda, pues ocurre que los precios están en los entornos de 2 euros. ¿Qué sucede? Que este año tenemos una producción que es menor que la demanda. A nivel mundial se va a producir del orden de aproximadamente 2,8 millones de toneladas de aceite de oliva, cuando sin embargo la demanda es de aproximadamente 3,2 millones de toneladas. Por lo tanto, se va a generar este año un enlace negativo de aproximadamente unas 350.000 toneladas, sin contar los enlaces del año anterior. ¿Y qué sucede cuando la oferta es inferior a la demanda? Pues aquí lo tienen ustedes, fíjense. Estos son los precios de aceite de oliva, el promedio de las categorías, ordenados por ciclo. Y ahora mismo estamos aquí, o sea, hemos pasado de estar perdiendo dinero a estar ya a niveles parecidos a los del año 2016-2017, que fue el precio del aceite de oliva más alto de la historia. Ahí no estamos, aquí, no sé si se ve en la slide, en la diapositiva. Por lo tanto, que caiga la oferta de aceite de oliva hacen que los precios se incrementen de manera brutal. Además, ha ocurrido algo que nunca había ocurrido, y es que teniendo España una campaña por encima de la media, los precios estén por encima hoy ya estamos por encima de los 3 euros. Por lo tanto, la combinación entre oferta y demanda hace
que ocurra lo que está ocurriendo. No obstante, ¿qué ha ayudado? ¿Qué ha ayudado a que ocurra lo que está ocurriendo? Pues fíjense ustedes, aquí tienen la evolución de la superficie del olivar a nivel internacional en los últimos años. En el año 2019 fue el primer año, en 22, que descendió la superficie de olivar a nivel internacional. Esto ha ayudado también, el que descendiese la superficie de olivar hace 2 años, ayuda a que los precios que tengamos sean los que tenemos, ¿vale? ¿Qué más ha ayudado? Ha ayudado, evidentemente, que los aranceles de América se han abolido de manera circunstancial, al menos durante 4 meses. Por lo tanto, se ha generado un entorno en el cual, pues, evidentemente, se han alineado todos los astros para que realmente obtengamos los precios que estamos obteniendo. ¿Qué sucede? Que esto no va a ocurrir para siempre, también tenemos que tenerlo en cuenta, porque no hemos hecho nada para que suban los precios. Los precios han subido por una alineación de circunstancias que evidentemente en ningún caso forman parte de nuestra conducta. Por lo tanto, no dejemos de hacer y es buen momento para pensar en hacer. ¿Qué está ocurriendo a nivel mundial? Fíjense, a nivel mundial hemos dicho que hay 11,5 millones de hectáreas de olivar, de las cuales aproximadamente es la primera vez en la historia que el olivar tradicional está por debajo del 70%. Nunca el olivar tradicional había estado a nivel internacional por debajo del 70%. Actualmente hay olivar moderno aproximadamente un 30% que produce el 40% del total de aceite de oliva mundial, y el olivar tradicional, que aproximadamente el 69%, no llega al 70%, produce ya el 60% del total del aceite de oliva producido en el mundo, cuando en un momento determinado producía, evidentemente, el 100%. O sea, que la evolución del olivar moderno a nivel internacional no para de evolucionar, valga la redundancia, ¿no? Esto también es importante, ¿verdad? No todo el mundo está contento. Ahora mismo, como hay exceso de demanda, los que no están contentos son los envasadores. Los envasadores actualmente están perdiendo dinero, la mayoría. ¿Por qué están perdiendo dinero? Porque no se ha transmitido aún la subida de precios al lineal. Si ustedes van a comprar a un supermercado, verán que los precios en origen son muy parecidos a los precios en el supermercado. ¿Quién está soportando ese incremento? Los envasadores. Dentro de la cadena de valor, que la tienen ustedes en pantalla, hay 2 elementos que siempre ganan dinero: el olivar eficiente y la gran distribución. Cuando hay exceso de oferta, pierden dinero los olivareros no eficientes. Cuando hay defecto de oferta, como ocurre actualmente, pierden dinero los envasadores. Este juego se repite constantemente. Aquí tienen los ciclos de precios altos y ciclos de precios bajos. Acabamos de pasar un ciclo, que aquí lo ven ustedes, de precios bajos, y estamos en un ciclo de precios altos. ¿Qué sucede? Que el ciclo de precios altos no depende de nosotros, y es muy probable, el año que viene también habrá precios altos, pero a partir de la campaña 2022-2023 volveremos a tener precios bajos. Por lo tanto, la situación que tenemos es la que es. No sé qué más. Simplemente voy a dar una pequeña pincelada de un estudio internacional que estamos haciendo también de aceite de oliva, lo cual es interesante, que se presenta en septiembre, en el cual pues voy a dar algunos matices para que los tengan también ustedes en cuenta. Se han analizado 198 países, que son los que actualmente consumen aceite de oliva a nivel internacional, y de esos 198 países hemos analizado una serie de factores. El primer factor es que el aceite de oliva supone a nivel mundial, si introducimos grasas animales y vegetales, tan solo el 1,7% del total de las grasas animales y vegetales, que los hombres consumen más aceite de oliva que las mujeres a nivel internacional, por una razón lógica, que a nivel mundial, aunque se crea que no es así, hay 83 millones más de hombres que de mujeres, que lo que más se consume es en PET,
que las personas religiosas son las que más consumen, de cualquiera que sea la religión, que el mayor rango de consumo se produce entre los 49 años en adelante, que aquellos que más consumen son los que son las familias con hijos, y en definitiva donde más aceite de oliva se adquiere es en los supermercados. Y lo que he dicho anteriormente, que un ser humano per cápitamente consume de manera anual aproximadamente 30 kilos de aceite y grasa, cuando exclusivamente aceite de oliva solamente son 400 gramos. Hecho este resumen, pues si queréis ya damos paso a las preguntas, y para no aburrir a la gente, y cualquier duda que tengáis, pues la vamos comentando. ¿Vale? No sé, Ignacio, con muchas gracias. ¿vale? ¿Estás listo? Sí, yo estoy listo. Una primera pregunta de Álvaro Asensio. Hoy hemos conocido que CBH, la empresa que patrocina esta charla, se ha fusionado con Galpagro, ambas pioneras en los nuevos olivares, creando una empresa bajo la marca Balam. ¿Cómo valora la labor en la innovación del olivar que realizan estas empresas? Bueno, pues la verdad es que ayer mismo lo hablaba con varios amigos que hablaban de la innovación a nivel global. Hemos de tener en cuenta que estas dos compañías reúnen una serie de requisitos, como son la debilidad por la innovación, la experiencia, el conocimiento. Aparte, están en un entorno muy adecuado porque tienen alrededor pues, los estudiosos de la Universidad de Córdoba, y evidentemente creo que es un hito importante en el ámbito de la nueva olivicultura el que estas dos compañías se hayan unido esfuerzos para seguir adelante, y evidentemente no solo una buena noticia para los que han sido capaces, el equipo humano de las dos compañías, sino que igualmente una muy buena noticia para la olivicultura en general y para esos 67 países que ya producen aceite de oliva a nivel internacional. Por lo tanto, todo lo que sea prosperar es una muy buena noticia, y lo tengo 100% corroborado, que esto establecerá un punto de inflexión dentro de la olivicultura moderna, y no solo la olivicultura moderna, sino el manejo de leñosos tanto en España como fuera de ella. Muy bien. Una segunda pregunta viene de Francisco Ruiz. Los agricultores de la campiña de secano, de cultivos herbáceos, vemos año a año un futuro cada vez más negro. La única alternativa que nos queda es plantar olivos en secano. ¿Me anima a poner olivos? ¿Qué tipo de plantación me recomendaría? ¿Cree que hay mercado para poner más olivos? Bueno, son tres preguntas en una, ¿vale? La primera pregunta, voy a empezar por el final. He dicho a nivel mundial se consumen 248 millones de toneladas de aceites y grasas. De estos 248 millones, la gente cree que no, el 20% son grasas comestibles que se destinan a usos no comestibles, ¿vale? O sea, el 20% se destina a usos no comestibles, como por ejemplo creación de biodiesel, de biocarburantes, etcétera, empresa biotecnológica, etcétera, etcétera. O sea, de esos 250 millones, el aceite de oliva supone el 1,30 y tantos por ciento. Si quitamos el 20%, supone aproximadamente un 1,7%. Si quitamos las grasas animales, nos vamos a menos del 2%. Antes también lo he dicho. Cada humano consume aproximadamente 31 kilos de grasa animal y vegetal. Tan solo 400 gramos son aceite de oliva. Por lo tanto, consumo de aceite de oliva a nivel internacional habrá. Lo que ocurre es que deberíamos de trabajar más en la producción. Por lo tanto, consumo de aceite de oliva habrá. Tenemos un año excepcional en el cual la demanda es mayor que la oferta. Por lo tanto, esta parte la tenemos solventada, aunque no hemos de dejar de trabajar en la producción. Primer factor,
solventado. O sea, realmente sí se va a seguir consumiendo aceite de oliva a nivel internacional. Segunda pregunta, ¿qué pondría? Bueno, pues evidentemente soy economista, tengo claro lo que pondría, pero para este señor que hace la pregunta, hemos dicho anteriormente que solamente en la cadena de valor, cuando hay bajos precios, los únicos que se libran son los olivares eficientes. Por lo tanto, debería de escoger un modelo de olivar que sea eficiente. ¿Para qué? Para no depender del mercado. La única manera de no depender del mercado es dependiendo de tu propia eficacia y eficiencia. Por lo tanto, escogería olivares que per se sean eficientes. No tiene por qué. A ver, hay dos tipos de eficiencia. La eficiencia que se basa en el precio, en el liderazgo en costes, que para esto está el olivar moderno, y luego está la eficiencia que proviene de la venta del producto un poquito más caro, como ahora están de moda los olivares biológicos, olivares bioregenerativos, biodinámicos, etcétera, etcétera. Pero gestionar una compañía basada en la diferenciación es mucho más complejo que hacerlo basada en la eficacia y la eficiencia. Por lo tanto, plantar olivar eficiente. Y evidentemente ya hay modelos eficientes que se hacen en secano a nivel internacional. Aquí, precisamente en Córdoba, hay una gran parte, hay olivar moderno plantado en secano y es una alternativa eficiente y rentable. Por lo tanto, podría plantar para tratar de buscar la competitividad olivares eficientes en secano y tiene garantizado el futuro sin ningún tipo de problema, aun cuando haya época de caída de precio. Bueno, y una pregunta al paso de la necesidad de comercializar y de vender y promocionar. ¿Qué opinión te merece Nutri-Score? Bueno, creo que le estamos dando más importancia de la que tiene, porque, mira, cuando una herramienta se ve que no funciona, creo que no hay que prestarle más atención y el Nutri-Score no es una herramienta que catalogue las características que envuelven al aceite de oliva. Por lo tanto, como no es una herramienta adecuada para valorar nuestro producto, sinceramente habrá que pedir a quien la haya creado que nos extraiga del proceso y ya está, no hay más. O sea, no es capaz, igualmente para comida procesada y otro tipo de elementos, sí es razonable, pero para un producto natural como el aceite de oliva no reúne los parámetros per se que puedan poner de manifiesto las bondades del aceite de oliva. Por lo tanto, no prestarle atención, lo primero, así de sencillo, y segundo, pues pedirle a quien la haya instaurado que la desinstaure, simplemente, ¿no? Pero que tengamos claro, o sea, luchar contra algo que realmente es absurdo no tiene sentido. O sea, todo el mundo y es más, los consumidores son exigentes y esta pandemia está haciendo que se hayan sofisticado o que nos hayamos sofisticado aún más y tienen claro que el Nutri-Score no es un sistema adecuado para catalogar el aceite de oliva. Por lo tanto, destinemos nuestro esfuerzo a otras cosas que realmente lo requieren y el Nutri-Score simplemente que lo modifiquen y extraigan del sistema el aceite de oliva. Muy bien. El Marleolo Estorrico pregunta, se habla mucho del olivar tradicional y que debe recibir unas ayudas específicas por ello. ¿Pero cuál es el olivar tradicional? Bueno, olivar tradicional. Antes lo hemos dicho, a nivel mundial, el olivar tradicional supone el 70%, no llega al 69% del total de superficie y el 30% moderno. Hace aproximadamente 25 años el olivar moderno suponía el 1% y ahora ya supone el 30%. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la evolución está haciendo a que cada vez haya más olivar moderno y cada vez menos olivar tradicional. De ese olivar tradicional, que supone aproximadamente en la actualidad 8 millones de hectáreas, 4 son transformables. ¿Cuál es el olivar tradicional que debería de recibir mayor cantidad de ayuda? Aquel no transformable, evidentemente. Aquel que realmente per se no es rentable y que evidentemente tiene aportaciones como captación de CO2, mejora de la biodiversidad, mejora del medio ambiente, etcétera, etcétera.
Este olivar que no es rentable per se y es no transformable es el cual debiera de recibir en mayor medida, mayor cantidad de ayuda. Y aquel que pueda ser de las características orográficas, las características en función del tamaño y una serie de factores más que se pueda transformar, evidentemente, que reciba menos que aquel que per se no es rentable. Es mi opinión particular y evidentemente creo que los tiros van por ahí. No sería injusto hacerlo de otra manera. Sería injusto hacerlo de otra manera. Una más. Aquí, más tradicional. Jesús Nieto, ¿cree que tiene futuro los olivos tradicionales de secano o solo podrán sobrevivir los tradicionales de riego? ¿O cree que solo podrán mantenerse los olivares bajos costes como el superintensivo? Bueno, antes hemos visto los ciclos de precios que a nivel histórico. Hay una cosa importante, que además yo no soy agrónomo, soy economista, entonces de agronomía sé menos que de economía, aunque de economía tampoco sepa mucho, ¿no? Pero cuando la sociedad y los mercados descubren que hay un producto que puede elaborarse con un nivel de costes más bajo, ¿saben lo que ocurre, no? Que este producto canibaliza las oportunidades del producto menos competitivo. Por esto respondo a la primera pregunta. El olivar tradicional en secano y el olivar tradicional en regadío tienen el futuro que les va a permitir las oscilaciones de precios. Tienen el futuro que les va a permitir las oscilaciones de precios. Por lo tanto, también lo he dicho anteriormente, en la época de bajos precios tendrán una renta de subsistencia y en las épocas de altos precios pues, vivirán peor que los olivares eficientes y modernos. Si es de regadío y la capacidad de transformación es adecuada, yo transformaría, evidentemente. Si es de secano y la capacidad de transformación también es adecuada, también transformaría. Además, el olivar no es como, por ejemplo, otros leñosos que empiezan a producir al 7º o 8º año. El olivar lo hace ya en ocasiones hasta al 2 años y medio o 3 años, independientemente, o sea, dependiendo de cuándo se plante, no si en primavera o en otoño. Por lo tanto, lo mejor que tiene un negocio es no depender de las fluctuaciones del mercado. Y la olivicultura, como explotación, es un negocio más. Por lo tanto, hay que tratar de que no le afecte los momentos de época de precios bajos, porque si no, deja de ser negocio y lo que es otra cosa completamente distinta. Por lo tanto, luego hay otra alternativa, que es la diferenciación, pero gestionar empresas diferenciadas es muy complejo porque hay que destinar mucho esfuerzo a hacer ver al usuario que realmente se puede o se debe de pagar un plus por ese producto. Por lo tanto, este señor que hace la pregunta va a obtener dificultades en la época de bajos precios si no toma medidas y busca alternativas, bien de diferenciación para mejorar los precios o bien a través de búsqueda de eficiencia para mejorar los costes. Muy bien. Verónica Bellido, cada vez hay más polémica con los paneles de cata. Los atributos como el amargo y el picante deben valorarse como tan positivos cuando no gustan a muchos consumidores. ¿Cree que los aceites premiados reflejan la calidad que demanda el consumidor? ¿Se está pensando en el consumidor o en los panelistas? Bueno, este es un tema muy controvertido, y voy a intentar responder sin afectar negativamente a nadie. La catalogación de los aceites depende de dos factores fundamentales. Uno, el análisis físico-químico, que el análisis físico-químico
generalmente no genera ningún tipo de controversia. Y luego está el análisis sensorial, que es el que genera cierto nivel de controversia, sobre todo en momentos de exceso de demanda, como el que estamos viviendo, y en momentos en los cuales la categoría virgen extra es minoritaria, como el que estamos viviendo también, ¿no? ¿Es necesario? Bueno, todas las circunstancias que se le pongan a un producto para mejorarlo, me parece adecuado. O sea, si el panel test existe desde hace muchos años y hay personas formadas en España que realmente lo pueden hacer bien, yo le añadiría más formación, porque realmente le añadiría algo más. Cuanto más formación, experiencia y rango de conocimiento tenga una profesión, mejor que mejor, ¿no? Pero aparte, ya que hay una serie de discrepancias, hay bastante discrepancia en la actualidad, si se puede mejorar, bueno, que se mejore, o sea, tenemos tecnología suficiente para poder mejorarlo, sin quitar el análisis sensorial. Por lo tanto, añadir mejoras para el panel de cata, yo las veo muy bien, y quien no lo vea bien, no entiendo por qué. Es mejorar el diagnóstico de un producto. Por lo tanto, perfecto. O sea, no, el panel de cata sí, pero si se puede mejorar con la tecnología que actualmente tenemos, mejor todavía. La pregunta que dice que si, bueno, lo que esta señora pregunta es curioso también, porque hay una serie de galardones en nuestro país, que la mayor parte de estos galardones el jurado es el mismo y los aceites son los mismos, y sin embargo el orden de todos los galardones no es el mismo. Por lo tanto, no sé si se deberá, porque el ser humano también tenemos de tener en cuenta que el ser humano no tiene conducta repetitiva de manera constante, ¿no? Bueno, se puede deber a varios factores, pero se solventaría de esa manera, que es, si se puede, utilizar toda la tecnología que sea posible para mejorarlo, siempre y cuando se pueda, por supuesto. Pero no eliminarlo no tiene sentido tampoco. Todo lo que es mejorable se puede mejorar. De acuerdo. Y formación, mucha formación. Carmen Redondo, con la reforma en la política agraria común que se plantea ahora mismo en España desde el Ministerio, ¿el Olivar de Córdoba y de Jaén pueden perder ayudas? Van a perder ayuda. O sea, tenemos que tener en cuenta, vamos a analizar un poquito. Hay dos factores fundamentales. El primer factor fundamental es que hay una caída del presupuesto de aproximadamente un 12%. O sea, que ya per se hay, para que nos hagamos una idea, en los 7 años vamos a dejar de percibir 1. O sea, de 7 vamos a dejar de percibir en esos 7 años 1 año, ¿vale? Eso es lo primero. Y luego, ¿qué significa el vocablo convergencia? Bueno, la convergencia quiere decir que dentro de, creo que eran 700.000 explotaciones las que hay aproximadamente en España, hay unas que están por encima de la media y hay otras que están por debajo de la media. Un proceso de convergencia pone de manifiesto que una vez que ya perdamos ese 12%, todos los perceptores se tienen que ir acercando a las medias, ¿vale? Todos los perceptores de una misma categoría se tienen que ir acercando a las medias. Por lo tanto, hay gente que le va a ir bien, los que estén por debajo de la media van a cobrar más, evidentemente es una buena noticia para ellos, y aquellos que están por encima de la media, pues evidentemente, aparte de ese 12%, van a perder una cuantía adicional que aún no está determinada, pero que evidentemente se sumará, como digo, a ese 12%. O sea que van a perder, por supuesto que van a perder, pero hay otros que van a ganar también, que de eso no se habla, pero hay otros que van a ganar. Hay otros que van a ganar siempre y cuando compensen ese 12%, porque ese 12% aproximadamente es común para todos los perceptores en caída, ¿vale? Una más, María Luisa. Cuando se empezaron a poner olivares en países que no eran productores, Chile, Estados Unidos, China, Australia, había miedo que fueran competidores.
Sin embargo, el tiempo ha demostrado que el consumo en esos países va por delante de la producción, por lo que nos beneficiamos los oliveros españoles de ello y las empresas españolas. Ya que nos patrocina esta charla CBH desde hoy, Balan, le hago la siguiente pregunta. ¿No sería bueno desde la Administración promocionar a este tipo de empresas españolas para que trabajaran en estos países y expandieran la cultura del aceite? Sin lugar a dudas, sí, claro. Y además, la verdad es que todas las preguntas son bastante interesantes, inteligentes y en cierta medida van muy directas. La verdad es que son muy directas. En esta hemos de tener en cuenta primero que no todos los nuevos países productores son nuevos países productores, sino que ya hay países donde la olivicultura lleva siglos, como por ejemplo en Australia la olivicultura está presente desde 1700. Además, quien más explotó la olivicultura en Nueva Zelanda y en Australia fueron los presos. Los dejaron en una isla, plantaron olivos y ellos mismos se elaboraban su aceite de oliva para ellos y lo que sobraba lo vendían en el mercado, ¿no? Actualmente se produce aceite de oliva en 67 países de los 5 continentes y se consume en 198. Solamente hay 3 países que son autosuficientes en el consumo: España, Grecia y Túnez. Todos los demás países, incluso España, importa bastante aceite para poder exportarlo posteriormente, ¿no? Por lo tanto, que se planten más olivos a nivel internacional, como esta señora dice, es una bendición, porque por cada hectárea que se planta a nivel internacional de olivar, se demanda el doble de aceite del que se produce en dicha hectárea de olivar, ¿no? Fomentar el que estas compañías, no solo estas compañías, no hay que fomentarlo, bueno, habría que fomentarlo, pero ya ocurre. O sea, la mayor parte del conocimiento, tecnología, experiencia, etcétera, etcétera, a nivel internacional en olivicultura está en España. O sea, España, de hecho hay un tipo de olivar que se llama olivar emotivo, y es el que los españoles e italianos que van por el mundo van cultivando donde van. Por ejemplo, el olivar está en Canadá porque un señor vino a España de viaje de novio. El olivar está en Alemania porque alguien estuvo aquí, se volvió a ir allí y lo plantaron en la zona de Colonia. El olivar está en el Reino Unido por este motivo también, al igual que el olivar está en América del Sur, pues porque los españoles colonizaron América del Sur. Por lo tanto, la labor que tanto CBH como Galpagro están haciendo actualmente con el nombre de Balan, ya lo hacían nuestros antepasados. Y evidentemente potenciar el que se lleva a cabo me parece una buena alternativa, pero que no obstante, al margen de que se potencie, ya lo están haciendo no solo ellos, sino por ejemplo, era impensable que un aceite de oliva chino ganara el premio Mario Solina. Pues ya lo ha ganado gracias a un señor que se ha formado en España. Por lo tanto, el conocimiento, la experiencia, la innovación y demás, en mayor medida, aunque no sea lo mejor a veces con capital español, pero siempre parte de España. Sí, estoy de acuerdo con esta mujer también. Hay un anónimo que dice que ¿por qué cree que el consumo no aumenta en España, sino que disminuye? Dice, ¿cómo influye el precio en ello? ¿Habremos llegado a un techo de consumo porque se hacen aceites vírgenes extras que no gustan a los consumidores, que no están acostumbrados a su consumo? Bueno, lleva razón. En España el consumo disminuye. ¿Por qué el consumo disminuye? Antes lo he dicho también. En el estudio que estamos llevando a cabo, que ya se ha acabado, que se publicará en septiembre, del consumo de aceite de oliva en los 198 países consumidores, donde hemos encuestado a más de 10.000 personas de estos 198 países, y centrándonos en España, ¿qué sucede? ¿Cuál es el perfil de consumo de aceite de oliva?
varón de 49 años en adelante, con un nivel de formación medio alto, con un nivel de renta medio alto, porque aquí en España, en los países productores, estos dos efectos se solapan un poquito. O sea, aquí la gente con un nivel de renta más bajo también consume aceite de oliva y la gente con una formación más baja también consume aceite de oliva. No ocurre lo mismo en otros países que no son productores. Pero hay un dato, y luego familias con hijos, sea la edad que sea, pero con hijos. ¿Qué sucede? Y luego ocurre otra cosa importante. En los países productores se utiliza el aceite de oliva para todo. Para freír, para asar, para condimentar y para todo tipo de forma de cocinar. Sin embargo, los países como Canadá, como los que no son productores, solamente se usa para condimentar. Esto es un dato importante también. Como decía, si quien consume aceite de oliva es de 49 años en adelante, cada vez que muere una persona, muere un consumidor de aceite de oliva, por desgracia, pero no cada vez que nace una persona, nace un consumidor de aceite de oliva. Entonces, hay una cosa clara, que como por desgracia tenemos que morir, cada vez que muera alguien, si no promocionamos el producto, perderemos consumo, que no se recuperará cada vez que nace alguien. Por lo tanto, hemos de promocionar el consumo en edades de 0 a 49 años. ¿Por qué? Porque nos estamos cargando el consumo de 0 a 49 años, pero estas personas son las que están en edad de educar. Y también están educando a su hijo no en el consumo de aceite de oliva. Se necesita mucha promoción. No solo en España, está ocurriendo en España, está ocurriendo en Túnez, está ocurriendo en Italia, está ocurriendo en Grecia, está ocurriendo en Portugal, está ocurriendo en todos los grandes productores. O sea, ¿cómo tú convences a un país de fuera que consuma más aceite de oliva cuando tú estás decreciendo en el consumo? Sí, habría que trabajar mucho más en España, Italia, Grecia, Túnez y demás países. Bueno, aquí una pregunta de un señor que se llama Rafael Prieto. Una pregunta un poco, diría yo, comprometida, pero bueno. Si no fuera por la exportación, 2/3 de la producción del sector estaría ya muerto. Si no fuera por la exportación, 2/3 de la producción del sector, ¿de qué sector? ¿Del español? Y una segunda pregunta. ¿Considera que la interprofesional está haciendo una buena labor en promoción internacional? ¿Habría que mejorar algo? Bueno, primero, a ver cómo... ¿Para qué? ¿Cómo se llama este señor? Rafael Prieto. Bueno. La pregunta es que 2/3 va a la exportación sí. Y que si no fuera por esto, pues la cosa no estaría bien. Bueno, primero, el 83% del aceite de oliva se consume en los países que lo producen. Eso es el primer dato. O sea, donde más aceite de oliva se consume es en aquellos países donde se produce. Por lo tanto, los 67 países productores de aceite de oliva que forman parte de los 198 consumidores consumen ya per se el 83% del aceite de oliva que se consume en el mundo. Por lo tanto, no son los 2/3, es mucho menos lo que se consume fuera de los países productores que de los países consumidores. Si se refiere a España, evidentemente es así. En España se exporta aproximadamente, la mayor exportación ha sido de 1,3 millones de toneladas, cuando se consumen 555, ha sido el año que más se han consumido. Por lo tanto, sí, de la producción, pues aproximadamente, incluso más de los 2/3 se consume fuera de España. Pero bueno, es normal, cuando tú tienes un producto en cierta medida excedentario, lo tienes que compartir con el resto de países. Por lo tanto, a España es conjunto, lo he dicho anteriormente, que solamente hay 3 países que son autosuficientes, que es Grecia, Túnez y España. Son los 3 países que en mayor medida son exportadores netos, porque por ejemplo Portugal es exportador pero importa mucho de España. Italia es importadora pero a su vez exportadora e importa pues a veces más de lo que produce. La mayor parte importa más de lo que produce. Por lo tanto, sí, evidentemente necesitamos a los países de fuera
para exportar y colocar nuestro producto. Es así. O sea, España coloca en 197 países, porque nosotros seríamos uno de ellos, coloca 2/3 de su producción. Es cierto. ¿Sí? Bueno, que somos los mayores. Producimos el 54, entre el 40 y el 65% del aceite del mundo. Por lo tanto, si solamente consumimos, pues no llegamos al 25%, lo que va, a un 18%, el resto tenemos que exportarlo. Y la segunda pregunta, ¿qué labor está haciendo la interprofesional fuera de España? Bueno, tú has comentado al inicio en la labor que hace el Almond Board of California en California, ¿no? Bueno, no te has referido de manera clara, pero de manera, yo he entendido que te refería un poco a ese liderazgo que ejerce estos señores. Quiero recordar que el último presupuesto fueron 93 millones de dólares americanos. La interprofesional utiliza aproximadamente unos 17 millones de euros españoles, ¿no? De euros europeos, perdón. Por lo tanto, bueno, tiene bastante menos presupuesto, tiene 4 o 5 veces menos presupuesto que tiene el Almond Board of California. Y luego creo que ahora mismo, lo he dicho también anteriormente, el destino del esfuerzo tiene que ser al mercado interior, no al mercado exterior, porque hemos dejado de consumir 2-3 kilos de aceite en España, que para tú conseguir, no hay ningún país no productor que consuma 2-3 kilos de aceite, ninguno. Estamos hablando de que la media son 400 gramos. Por lo tanto, sé que, de hecho, esta mañana está hablando con la interprofesional, precisamente, están destinando su esfuerzo, al mercado nacional. Si están haciendo buen trabajo sobre la base de la capacidad económica que tienen, sí están haciendo buen trabajo. ¿Que se podría hacer mejor si hubiese más recursos? Por supuesto que se podría hacer mejor, pero todo es cuestión de tener más recursos. ¿Qué sucede? Que pedir más recursos, pues, bueno, no es lo mejor, porque casi ninguna de las personas estamos dispuestas a poner más recursos para algo. Es habitualmente así. Pero si hubiese más recursos, evidentemente se podría destinar. Yo sabes a lo que abogo, mira, lo he dicho anteriormente. Deberíamos de entre Túnez, Italia, Grecia y España, y algunos se me olvidan, no recuerdo cuál es, entre esos 4 nada más, si se esforzaran e incrementaran el consumo interno, saldría menos aceite de esos mercados fuera de España. A España le vendría mucho mejor porque no tendría competencia, porque todo el aceite que sale de Túnez, todo el aceite que sale de Grecia, todo el aceite que sale de Italia y todo el aceite que sale, por ejemplo, de Portugal, va al mercado internacional a competir con el aceite español. Por lo tanto, cuanto más aceite se consume en Italia, en Grecia, en Túnez, en Portugal y en España, menos competencia hay para el exterior y mejores precios disfrutaremos. O sea, yo, igual que hoy nos han dado un ejemplo, Balan, de cooperación entre Galpagro y CBH, deberíamos de hacer algo parecido entre los mayores productores de aceite de oliva para fomentar los mercados internos y impedir que se compita internacionalmente, porque, por ejemplo, el año pasado tuvimos malos precios debido a Túnez. Túnez tenía muchísimo aceite, mientras aquí estábamos llevando a cabo el almacenamiento privado. De Túnez estaba entrando aceite en España a 1,5 euros virgen extra. Por lo tanto, hemos de trabajar de manera coordinada y consensuada, y la interprofesional, por supuesto, está haciendo una buena labor. Ahora bien, si tuviese más recursos, pues la labor sería mejor, por supuesto que sí. Por supuesto. Sí, yo lo comparto completamente, porque una comparativa en los millones de toneladas que puede producir el Almond Board en Estados Unidos y la producción de aceite también en España, ¿no? Sí. Y el diferencial de inversión en promoción es tremendo. Tremendo. Pero claro, eso no sale del cielo, eso tienen que poner los agricultores y los almendreros de Estados Unidos.
Además, ellos tienen la estrategia muy clara. La estrategia, ellos focalizan cada año en un país. Cada año focalizan en un país y van desarrollando el consumo en ese país en particular. O sea que, sí, es así como tú estás diciendo, estamos los dos de acuerdo, así es. Sin recurso y sin esfuerzo no hay rendimiento, es que es así de sencillo. Cuanto más destinemos, mejor irá, y cuanto menos destinemos, pues será un servicio, digamos, pues mejorable, por llamarlo de alguna manera. Es un sacrificio de hoy para un beneficio de mañana. Pero bueno, sí, hoy precisamente sé que están trabajando en un nuevo programa, no me han dicho cuál era porque era confidencial, pero están trabajando y destinando los recursos que tienen, pues, a potenciar el consumo. Sí. Muy bien. Entramos en la cadena alimentaria, en la ley de la cadena alimentaria. Seguro que es bien intencionada, pero me da pregunta que hace María Luisa, pero me da que a los olivares de altos costes le va a crear más perjuicios que beneficios. Si no puede venderse por debajo de los costes de producción, va a ocurrir que un olivar cuyos costes sean 1,5 euros kilogramo de aceite puede vender ese precio. Sin embargo, uno de 2,5 euros kilogramo de aceite no puede vender por debajo de ello. Ambos son aceite de oliva. ¿Hay solución para ello? Claro que hay solución. Tener olivares eficientes, pero estoy de acuerdo con María Luisa en todo lo que ha dicho. Estoy de acuerdo. Primero, la semana pasada, una conversación que tuve con el señor Plana, el ministro, y hablamos precisamente de la cadena de valor. La ley de cadena de valor la ha pedido el sector al ministerio. O sea, esto que quede claro. La ley de cadena de valor al ministerio se le pidió que se pudiera vender por debajo de costes. ¿Y qué ha hecho el ministerio? Pues, evidentemente, en una ley mejorable 100%, pero ha hecho lo que se le ha pedido. O sea, eso tengámoslo en cuenta. Es que se ha pedido la ley que le han dado. Efectivamente. Yo sé que vosotros no lo habéis pedido mucho, pero hay organizaciones compañeras vuestras o, digamos, en vuestra área que la han pedido, ¿vale? Entonces, se le ha concedido lo que han pedido. A veces los deseos son peores de lo que uno piensa, ¿no? Pero bueno, en este caso lo han pedido y se le ha concedido. Bien, ¿qué efectos tiene? Lo ha dicho muy bien María Luisa. Tiene otro efecto más que ella no ha dicho. Primero, los olivareros tradicionales en años como los dos pasados no podrían vender, con lo cual vender sería ilegal, pero luego tiene otro problema, y es que para no vender te tienes que endeudar un coste. Para no vender se deteriora tu producto, otro coste. O sea, genera un ciclo pues, perverso dentro del sector, porque te vas endeudando para no vender, el producto se deteriora, la demanda cae, llega la siguiente campaña. O sea, realmente como herramienta pues no es la más adecuada. Y luego no afecta a los olivares eficientes, como bien dice María Luisa, pero tampoco al aceite que viene fuera de España. O sea, que un español o una española tiene prohibido vender por debajo de los costes de producción, pero un tunecino no puede vender cuando quiera, puede entrar aquí a vender, y un olivar eficiente también puede vender cuando crea oportuno. Sin embargo, el resto no. Y luego tiene otro problema más, que la demanda, o sea, el envasador tampoco te puede comprar, porque si te compra también está incurriendo en esa circunstancia ilegal. Por lo tanto, lo que hace la ley de cadena de valor, si no se hacen unos ajustes, porque la idea, a ver, lo que pretende la ley es bueno, pero a lo mejor habría que hacerle ciertos ajustes. La idea no es mala, pero hay que hacerle ajustes por las personas que saben hacerle los ajustes, porque no se han tenido en cuenta una serie de elementos, ¿vale? Muy bien. Ahora yo creo que tienes que sacar la bola de cristal. Bueno. Rafael Cerezo, ¿va a seguir subiendo el precio del aceite
¿Vendo ya o me espero? Sí, el precio va a seguir subiendo. El precio va a seguir subiendo. Solamente, o sea, hay una cosa que le he dicho también al principio. Ahora mismo hay en el mercado más demanda de aceite de oliva que oferta. O sea, de los últimos, o sea, fijaros lo que voy a contar. De los últimos 20 y tantos años, este es uno de ellos, de los muy pocos, que el enlace generado este año va a ser negativo. Un enlace negativo de unas 300.000 toneladas. Evidentemente, con el enlace acumulado se va a compensar, ¿no? Pero el enlace de este año es negativo, per se, ¿vale? Por lo tanto, el aceite va a seguir subiendo. Solo hay 3 limitaciones. Y no debemos, esto es muy sencillo, no hay que llegar nunca al extremo. Jamás hay que llegar al extremo. ¿Por qué? Porque el aceite va a seguir subiendo, primero, salvo que haga una temperatura adecuada y caigan 150 litros, ¿vale? Eso sería un factor que haría que mejoraran las expectativas de cosecha del año que viene y por lo tanto los precios no es que bajasen, pero no subirían de manera tan significativa. Primer punto. Segundo punto. Hemos de tener en cuenta que estamos en época de pandemia. Y en época de pandemia, por desgracia, la capacidad adquisitiva de las personas es menor. Y luego, aparte, la hostelería, restauración y demás no está en su mejor nivel. Y luego, aparte, cuando tú económicamente no estás bien y además estás viviendo una situación como la actual, el desencadenante de compra es menor. O sea, la gente no quiere gastar dinero. No solo que no tenga dinero, sino que queremos gastar menos. Son 3 factores. Si el precio sigue creciendo, que aún no ha llegado al lineal, las salidas están siendo como son porque el precio aún no ha llegado al lineal, lo están aguantando los envasadores, corremos el riesgo de que caiga la demanda y evidentemente los precios se estabilicen. Bajar no bajarían, salvo que llueva, pero se estabilicen. ¿Hasta cuándo? Evidentemente, si no llueve, la campaña que viene va a ser una campaña media, no solo en España, sino en el resto de países. Con lo cual, no habrá los precios que tenemos este año, porque la campaña, aunque sea media, será mejor que esta, pero estará en los entornos del 2,4 o 2,6 sin ningún problema. O sea, ahora mismo tenemos garantizados precios buenos como mínimo 2 años. Como mínimo 2 años. Yo creo que más de 2 años no, porque son ciclos y encadenar España 2 campañas medias, o sea, más de 2 campañas medias y el resto de países también, probablemente no sea viable. Pero bueno, también irnos ya a 3 años es muy difícil, ¿no? 2 años de buenos precios tenemos asegurados. Muy bien, contesta perfectamente. Gracias, Luis. Hay un anónimo. Se habla mucho en el sector de la necesidad de grupos fuertes y de la integración cooperativa. Cuestión que se ha avanzado bastante con empresas como DECOP, ANCOP, Almacenes de la Soviética, etc. ¿Cree que ese es el camino a seguir? Bueno, la concentración de oferta, hay una figura macroeconómica que se llama competencia perfecta. O sea, si realmente quedara un solo interlocutor, la concentración de oferta sería eficiente y eficaz. ¿Por qué? Pues porque habría un solo interlocutor que hablaría. Este ejemplo lo tiene la OPEP, por ejemplo. Habría un solo interlocutor que hablaría con un solo interlocutor, con lo cual fijarían los precios entre los 2 interlocutores. ¿Qué sucede? Que estamos lejos de esa posición, estamos muy lejos todavía, porque que yo recuerde interlocutores en el sector, pues hay al menos envasadores. Mira, el otro día hice un trabajo para el Ministerio, precisamente había 2.700, ya no recuerdo, pero o 1.700 envasadoras en España, de las cuales, este dato sí me acuerdo, el que iba a decir ahora, de las cuales 23 envasadoras envasan el 75% del aceite español. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay 23 que compran aceite o que tienen aceite para vender a la gran distribución.
Si estas 23 se transformaran en 3, evidentemente la concentración de oferta tiene muchas ventajas. Ventajas en precio, me refiero. Actualmente la concentración de oferta, con los grupos que hay, no genera ventaja en precio. Puede generar ventaja en eficiencia, pero no en precio. Ahora bien, si se consigue lo que muchas de las personas que dirigen estas compañías pretenden, que es que haya un solo elemento, 2 elementos o 3 elementos, en ese momento sí tendría eficacia la concentración de oferta en la creación de precios. Hasta entonces no tiene eficiencia. Pero sí en costes. Evidentemente, los efectos sinérgicos vienen por la vía del ahorro y por la vía de la economía de escala y por la vía del efecto aprendizaje y este tipo de situaciones. En el pasado año ha habido mucha polémica con las importaciones de aceite de oliva. ¿Qué hay de cierto en ello? Y si son o no un problema para nuestra tierra. Bueno, antes lo ha dicho Ignacio, somos un país que exportamos aceite de oliva a 197 países. A ver, si nosotros impedimos que se importe a España, ¿con qué cara vamos a exigir a nuestros 197 países que no abran la puerta a nosotros? A ver, si yo no te abro la puerta a ti, ¿por qué tú me la vas a abrir a mí? Si tú consigues darme una razón para ello, bien. O sea, no podemos dejar de importar. Hemos de tener en cuenta que el año pasado se importaron, si no mal recuerdo, 159.000 toneladas. Ha sido el año que más se importó, que supone aproximadamente un 12% del total, pero lo que se importó se volvió a exportar. Una parte, otra parte se consumió aquí. Las importaciones son necesarias, el mercado libre es necesario, y teniendo en cuenta que vendemos en 197 países, si queremos dar ejemplo, también tenemos que comprar aceite fuera, no hay ningún problema, todo lo contrario. Y luego hemos de tener en cuenta que cuando se compra aceite fuera es porque, igual que a lo mejor al horticultor le viene mal y le baja los precios, pero en la cadena de valor hay más elementos. Está el agricultor, está la distribución, está el envasador. Al envasador le viene mejor comprar aceite fuera si está más barato. Por lo tanto, eso lo hacemos todos. Nos compramos a lo mejor el coche donde lo tenemos más barato. Por lo tanto, optimizar a la hora de comprar es algo razonable, siempre y cuando se haga en igualdad de condiciones. Y luego hemos de tener en cuenta que vendemos mucho aceite en 197 países. Por lo tanto, tenemos que dejar nuestras puertas abiertas para vender nosotros también fuera y que nos abran sus puertas. Aquí viene lo que hemos hablado anteriormente, Ignacio, en la pregunta anterior. Fomentar conjuntamente con ese país, que es Túnez, fundamentalmente, Túnez, ese aceite que casi todo venía de Túnez, fomentar el consumo en Túnez, en Grecia, en España, para que venga menos aceite de España y se quede allí. Evidentemente, promoción, volvemos a hablar de promoción, pero no podemos cortar la entrada de aceite de otros países. ¿Es una ruina? No. Esto es muy fácil, si tú eres eficiente, más que el aceite que entra, comprarán primero el tuyo y luego comprarán el de fuera. O a tu aceite mejor, o otras muchas cosas, o sea. Yo termino y quisiera puntualizar algunas cosas que me han parecido interesantes todos, pero el arranque me ha parecido interesante en cuanto a que es la producción mundial, consumo mundial, una cosa que da cierta tranquilidad y no hay aperturas. Me ha parecido muy interesante también el tipo de ciudadanos sobre los que hay que fomentar el consumo del aceite, porque la edad superior ya son consumidores, los más jóvenes no. Me ha parecido muy interesante también en que vamos a vender fuera, pero que verdaderamente complementario con aquello, yo creo que es muy interesante vender en los países consumidores donde sí hay un potencial que conocen, saben de lo que hay, ¿no? Efectivamente. Y bueno, yo creo que el tema de la integración cooperativa es un tema muy interesante, encuentro yo también, sí, muy interesante. Y luego que lo que hay que
En cuanto a los olivares de marginales, no marginales, tradicionales, no tradicionales, altos, bajos costes, riego secano, yo me pareció entender también que bueno, lo que sea modernizable, hay que modernizarlo. Hay que hacer el esfuerzo y modernizarlo para estar a tono con los costes, con la productividad. Y el que no tenga esa característica, pues sobre él deberá venir una cascada que por razones ambientales, paisajísticas, diversidad, gente en el territorio mantener, pues necesitar un complemento de las ayudas. Totalmente. Me ha parecido súper interesante. Bueno, de todo lo que has dicho, no tenía un bolígrafo aquí para tomar nota, pero he hecho un esfuerzo de memoria. Tienes mi teléfono, me puedes llamar cuando quieras. Para comentarte lo que acabo de decir. Me ha parecido muy interesante y yo creo que has tocado puntos muy importantes. Bueno, las preguntas eran muy buenas, la verdad es que creo que las preguntas eran muy buenas. Han ido directamente a... las preguntas eran buenas, sí. Pues, hay más preguntas, pero no podemos agotarte porque ya pasa aquí un tiempo importante. A mí no me importa, yo si crees que hay alguna más que te interese, no tengo ningún problema. En la web de Asaja se colgará a partir de mañana esta conferencia y la verdad es que darte la enhorabuena pues que has conseguido 268 personas conectadas. Las que no caben aquí. Muchísimas gracias. Y la verdad, un éxito por interesante y por fin, el valor que tiene tu persona de que eres capaz de concitar el interés en muchísimas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nos seguiremos viendo en contacto contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.